Roberto Barreda y Cristina Sicavisa son los protagonistas de esta historia. Desde hace 2 meses, los medios de comunicación en Guatemala no dejan de sacar noticias sobre ellos en sus portadas. Roberto Barreda es el principal sospechoso de esta historia donde se presume que existió violencia intrafamiliar. Hasta el 7 de julio, Cristina Sicavisa era otra más de las miles de mujeres guatemaltecas que se dedican a atender al esposo, los hijos y los quehaceres domésticos. Hasta que esa madrugada ella desapareció. Con eso se comienza a abrir un caso emblemático que termina por estallar el día que su esposo, Roberto Barreda, se da a la fuga junto con sus 2 hijos menores. Hoy nos encontramos en el Cementerio General rindiendo un tributo a las más de 6,000 mujeres que han sido asesinadas de manera violenta en los últimos 10 años en Guatemala. Lo invito a que me siga en esta serie de 2 programas que le estaremos llevando a cabo en los próximos 15 días. Acompáñenme, yo soy Silvia Hereda, este es Informe Especial y en estas tumbas yacen muchísimas de las mujeres víctimas del femicidio en Guatemala. Cristina Sicavisa tenía 33 años. Provenía de una numerosa familia con 3 hermanos y decenas de primos y tíos. Su padre, un prestigioso endocrinólogo, y su madre, dedicada a la familia, la recuerdan como una niña feliz. Nos encontramos con Ana Elizabeth Sicavisa. Ella es tía de Cristina, fue la tía abuela que estuvo más cerca de los hijos de Cristina. Yo diría que su prioridad 1 era su hogar, sus hijos, su relación con su esposo. Añoraba mucho tener su casa propia, ¿verdad? Ella hacía muchos esfuerzos por no gastar, por manejar bien un presupuesto y que pudieran ellos construir la casa de ellos como grupo familiar. Y pues la siguiente prioridad yo diría que siempre fue que sus hijos se desarrollaran al máximo, ¿verdad? Su rutina transcurría entre ir a dejar a sus hijos, atender los asuntos de la casa y su esposo, con quien tenía 8 años de casada, tiempo en el cual procreó a sus hijos Roberto José, de 7 años, y María Mercedes, de 4, con quien tuvo severas complicaciones luego del parto. Luego vino otro hijo que perdería. Y luego, pues tal vez la época más linda para mí como tía fue el nacimiento de María Mercedes. Ella es una niña prematura. Y pues nosotros la conocimos creo que hasta el 3er mes por lo frágil que estaba. Y ya a partir de su primer añito empezamos a hacerle pruebas a petición de Cristina, ¿verdad? Yo quiero que María Mercedes se desarrolle bien. Cuando nació la segunda estaba con una ilusión grande. Tanto que ahora últimamente nos reuníamos en mi casa con otras de la familia para tejer, porque a todas nos gustaba el tejido, y estaba haciéndole un vestidito que se lo quería terminar para la Navidad. Se quedó a medias. Mire, yo le voy a contar algo. Yo soy diabético y tomo un edulcorante. Cuando Cristina se enteró de que este edulcorante podía afectarme la memoria, sin decirme nada, fue y me compró otro, una dama completa. Y pues no me llamó la atención cómo voy a tener los hijos a la par del trabajo. Y otra se me dio que era muy social. Todo el mundo me veía como la Cristi.
Cristina como hermana mayor, pues en realidad siempre fue para mí un ejemplo a seguir, principalmente porque ella, en medio de todo, pues era una persona que le iba muy bien en las clases, entonces yo siempre acudía a ella para que me explicara sobre todo temas de matemáticas y ella me resolvía las dudas y me ayudaba en mis tareas. Aparte también una excelente deportista y quiera que no, pues esas son cosas que uno admira, sobre todo si la hermana mayor es la que sobresale en esas cosas. Su niñez y juventud la pasó en el Colegio Montemaría. Luego se gradúa como licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Francisco Marroquín. Ellas son las amigas de Cristina Sicabiza. Muchas se definen como sus compañeras de toda una vida. Vamos a conversar para que nos cuenten cómo era ella, qué hacía, sus gustos, e intentar conocer a fondo lo que es esta mujer que hoy día se encuentra desaparecida. Por lo menos creo que ella y yo teníamos como una de nuestras cosas que realmente queríamos hacer en la vida, casarnos y tener una vida de familia. Ambas queríamos tener hijos y familia. La misión de vida para mí, Cristina, era tener su hogar, mantenerse siempre con el círculo familiar, siempre tener armonía, ser la mamá al 100, ser la esposa ejemplar. Acá puedo recordar en el colegio, pasábamos momentos muy alegres, muy felices, una sonrisa de alguien que tiene la vida por delante, que es feliz. Hicimos una bonita amistad en la secundaria, la mayoría de nosotros siguió una relación hasta el día de hoy. Ayer nos juntamos 3 de este grupo y ya no pudo venir Cristina. A sus 25 años, Roberto Barreda, uno de los mejores amigos de su hermano Juan Carlos, comenzó a cotejarla y en 2 meses entregó el anillo de compromiso. Al año estaban casados. La etapa de novios con Cristina y Roberto pues fue una etapa muy corta, tanto así que todo el mundo al principio así como bueno, pero mira, o sea, solo llevas 2 meses de novios y ya él le había propuesto matrimonio, le había entregado el anillo en las bancas de Santo Domingo, y luego se habían ido a entregar flores a un montón de imágenes religiosas, porque Roberto, pues, él decía que era muy devoto. El último trabajo de Cristina fue en Bancafé. Renunció para dedicarse a las tareas domésticas y a su esposo. Ana Colindres es una de las personas que trabajó con Cristina en el banco. ¿Nos podrías tú contar cómo fue la vida profesional de ella, lo que tú recuerdas? Como profesional excelente y como persona con grandes valores y una gran calidad humana. Fue una relación bastante cercana. Después nos graduamos. Ella se fue a trabajar a Bancafé en la parte de fideicomisos y después se casó. Cuando quedó embarazada fue cuando ella dejó de trabajar. O sea, era prohibidísimo yo decirle vamos a cenar o vamos a almorzar, porque no, ella era sus hijos, su esposo, todo eso iba antes, pero también nos daba un espacio a sus amigas, pero siempre respetábamos esa privacidad que ella tenía. Más madre que Cristina no puede haber en el mundo. Cristina vivía en el condominio Los Manantiales, carretera El Salvador, y planificaba construir junto a su esposo su nueva casa en Cayalá, zona 16. La vida de Cristina no parecía ser diferente a la de millones de guatemaltecas. Nadie vio venir la amenaza que se ceñía sobre ella. 2 días antes de desaparecer, celebraba tranquila el cumpleaños de su hijo Roberto José. La última vez que yo vi a Cristina fue el martes 5 de julio, que fue el cumpleaños de Roberto José, los 7 años. Pues ahí mi hermana había invitado a un pastelito y a una refacción porque era el cumpleaños de Roberto José. Ella estaba muy preocupada porque no le había
dado chance, digamos, como de preparar como ella siempre hacía pues las refacciones, sino que tuvo que comprar las cosas porque María Mercedes estaba muy enferma, tenía amigdalitis o estaba muy enferma de la garganta. El jueves 7 de julio, Roberto Barreda fue la última persona que vio a Cristina con vida. Según su testimonio, ella salió de su casa ubicada en el condominio Los Manantiales a las 6:45 a caminar. Me llamó muchísimo la atención que me dijeran que mi hermana salía a las 6:30, 7 de la mañana a caminar, ¿verdad? Y eso sí nunca me hizo sentido. Y esas son una de las primeras dudas que me entran a mí en la cabeza, ¿verdad? O sea, no me hacía clic con lo que yo conozco de mi hermana, ¿verdad? Pero nunca regresó. Videos de la garita registraron el ingreso de Cristina un día antes, a las 14 horas, pero ninguna salida. Los guardias que patrullaban desde las 5:30 de la madrugada no le vieron, sus vecinos tampoco. Los hijos tampoco vieron a su madre esa mañana. Ese día, su padre los levantó para ir al colegio, a pesar que María Mercedes llevaba varios días en reposo por infección de garganta y fiebre. Su padre le respondió que mamá había salido a caminar y solo dijo, ahí nos vemos. Stephanie, tú fuiste la última persona que habló con Cristina, la última llamada telefónica. ¿Tú me podrías describir lo que fueron los últimos 2 días en la vida de Cristina? Nosotros habíamos estado comunicándonos, pero habíamos tenido un poco de interrupción en las llamadas y no lográbamos hablar bien con Cristina. Cuando finalmente logramos hablar el miércoles a las 6:50, me dice, Stephanie, te dejo, viene entrando Roberto, vamos a cenar con los hijos, tengo que preparar la cena. Hablamos mañana, sí, le digo yo, y estas son las horas de que sigo esperando la llamada. Angelice es la madre de Cristina. Nos encontramos en su casa de habitación donde nos han abierto las puertas para poder conversar con ellos. Ese 7 de julio que se enteran que Cristina había desaparecido, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se entera? Reláteme un poquito cómo fue ese día para ustedes. Cristina desde días previos me había comentado que en la tarde ella iba a tener que hacer unos mandados. Entonces ya habíamos quedado que se vinieran acá a la casa. Yo ese día la estuve tratando de localizar y a la hora que no recibía contestación o porque llamaba a su casa o llamaba a su celular, yo me fui preocupando. Luego, a medida que iba llegando el mediodía, que era que íbamos a venir al almuerzo, bueno, al final le dije a mi esposo,